descrita en la Biblia como ciudad de las palmeras por la profusión de estos árboles y la fama que ya entonces tenían sus exquisitos dátiles, Jericó está a unos cientos de metros del río Jordán, a solo 6 kilómetros del Mar Muerto, el lugar más bajo del planeta, 244 metros bajo el nivel del mar, y a 15 kilómetros de Jerusalén. La Biblia dice que los israelitas llegan a Canaán guiados por Moisés a través del desierto, pero se da la enojosa situación de que la tierra prometida está habitada por gente que parece no estar dispuesta a cederla así sin más. Una avanzada de 12 hombres, entre los que se encuentran Josué y Caleb, explora la región y vuelve con frutos que demuestran la tentadora fertilidad de esas tierras, pero también dan testimonio de la fuerza de sus habitantes. Son gigantes, dicen. Cunde el pánico ante esta descripción. Josué y Caleb conservan la calma y la confianza. Dios nos ayudará, lo ha prometido. Los demás se lamentan de haber salido de Egipto. Por esta actitud, dice la Biblia, serán castigados. Dios demora la entrada a Canaán y deben permanecer más tiempo en el desierto. Moisés, por lo tanto, no verá la tierra prometida. Ya cumplió su misión. Cuando muere, lo sucede Josué, profeta venerado por el islamismo, el judaísmo y el cristianismo, sucesor de Moisés y elegido por Dios para reconquistar la tierra prometida y devolverla a los israelíes. Josué, uno de los pocos que no perdió la fe ante la adversidad, condujo a los israelitas en el cruce del Jordán, atacó y conquistó a los cananitas y dividió la tierra entre sus seguidores. Pero había que ser prudente para entrar en lo que la Biblia describe como una gran ciudad amurallada, Jericó. La ciudad de Jericó, construida miles de años antes de que naciera Josué, era una de las ciudades más antiguas del mundo. En algunas partes tenía muros fortificados que medían hasta 7,50 metros de alto y 6 de ancho. Los soldados que montaban guardia encima de los muros podían observar muchos kilómetros a la redonda. Jericó era un símbolo de poder y fuerza militar y los cananeos la consideraban invencible. Josué envía entonces a 2 espías que logran entrar a la ciudad y pasan la noche en la casa de Rahab. Pero alguien había visto a estos extranjeros y da aviso a los soldados. Cuando estos golpean a la puerta, Rahab los oculta y dice que ya se han ido. Luego los ayuda a escapar por una ventana. Antes de irse, los espías hebreos le dicen a Rahab que debía dejar colgada en la ventana la cuerda roja gracias a la cual huyeron. Así podrían identificar su casa y ella y su familia no serían masacrados al tomar los hebreos dicha ciudad. La leyenda dice que durante 7 días consecutivos los israelitas, conducidos por Josué, dieron una vuelta a la muralla de Jericó acompañados por los sacerdotes que hacían sonar trompetas, mientras los habitantes de la ciudad se burlaban de este ridículo método de conquista. Pero el 7º día las vueltas fueron 7 en total y la muralla se derrumbó. Solo quedó en pie el trozo al que estaba adosada la casa de Rahab, de cuya ventana colgaba la cuerda roja. Esta historia es uno de los mitos de origen de Israel, pero la arqueología, aunque ha encontrado algunas huellas de una presencia de estos hebreos en la zona, no confirma esta historia. Cuando en la década de 1950 la arqueóloga británica Kathleen Kenyon excavó el yacimiento, atravesó numerosos estratos, apilados los unos sobre los otros, cada uno de ellos con los restos de un poblado o ciudad antiguos. En el último de ellos, al fondo de todo, encontró un pequeño poblado que fue ocupado por primera vez hace casi 12.000 años, lo que quizás podría estar demostrando la existencia de esta antigua población en Jericó, que cayó víctima de la invasión de los hebreos comandados por Yahvé, que destruyeron la muralla, toda la ciudad y sus habitantes. La batalla de Jericó, la destrucción de las murallas, es una de las historias bíblicas que se predica en religiones para mostrar la fe del pueblo de Israel y cómo cuando Dios los ayudaba eran invencibles. Y bueno, de aquí se sacan varias reflexiones y varias historias para seguir engrandeciendo la historia de un pueblo elegido por un falso Dios, unos conquistadores, unos invasores despiadados, como así se demuestra, ¿no?, cuando usted lee el documento bíblico sin el velo religioso. Pero ¿cómo hicieron ellos para derribar estas murallas? ¿Qué fue lo que hizo Yahvé para ayudarlos, para que ellos lograran conquistar esto? Sabemos que aquí no estamos hablando de un Dios verdadero, aquí no ocurrió un milagro, aquí no ocurrió la obra de un ser divino. Aquí ocurrió la intervención de un ente biológico extraterreno que comandó a su pueblo
para entrar por esas murallas y destruir a toda la población. ¿Cómo fue que Jehová pudo ayudarlos? ¿Qué tipo de tecnología se utilizó por parte de este Elohim o de estos Elohim que permanentemente estaban allí cerca al pueblo de Israel? Bueno, leyendo la historia en la Biblia, podemos comenzar a sacar algunas conclusiones. Vamos al capítulo 5, que aquí ya es donde más o menos comenzamos a entender cómo fue que ellos lograron derribar esa muralla. Josué y el varón con la espada desenvainada. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué yendo hacia él le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces aquí está claro que este señor viene del lado de Jehová, príncipe del ejército de Jehová. Quiere decir que este personaje era uno de los Elohim, de estos seres extraterrenos que permanentemente estaban con el contacto, ¿no?, hacia el pueblo de Israel. Jehová lo envía para que este personaje comande la invasión. Estamos hablando de que este señor no era un ser humano, como le llaman aquí, un varón. Alguna vez hicimos un programa acá con William Matamoros del canal Despierta, este es el tiempo, y él analizaba las citas o ciertos términos con Biblias interlineales, y uno de los términos que se le asocia, ¿no?, a la palabra varón dentro de los términos de los idiomas originales, ¿no?, donde fueron escritos estos textos, hay un término que se pronuncia como ich, los ich, y los ich era una palabra que se utilizaba para denominar a ciertos personajes o a ciertos varones que no eran humanos, es decir, que no eran hombres comunes y corrientes. Bueno, la Biblia está llena de esos ich y que tenían como ciertas capacidades sobrenaturales que los colocaban por encima del ser humano promedio. Esos son los ich. Entonces, uno de estos seres fue el que se le presentó a Josué y desenvainó una espada. Venía delante del ejército de Jehová y dice por acá: entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Y bueno, a partir de ahí, ya con la ayuda de este extraño personaje, ellos comandaron, o más bien comenzaron ya la invasión definitiva a Jericó. Este es el capítulo 5 de Josué. Ya inmediatamente en el capítulo 6 comienza la toma de Jericó. Recuerden, ayudados por uno de los hombres del ejército de Yahvé, de estos Elohim. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía, la tenían ahí sitiada. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. O sea que ya Yahvé tenía todo listo para esta invasión. Ya había Yahvé pues ahí metido su estrategia militar para poder conquistarla. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 7 días. Ahí ya le estaba comunicando a Josué la estrategia de batalla. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, que este es el shofar, el cuerno retorcido, que vendría siendo la contraparte a la trompeta que es el símbolo de la luz para hacer el anuncio, el llamado. Está el carnero o el shofar y la trompeta. Ahí están una de las diferencias, ¿no?, de estos dos símbolos. Así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Y ahí estaba toda la estrategia planteada. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto, que esta era otro de los artefactos de tecnología, de alta tecnología, de reversa extraterrena, que Yahvé le daba al pueblo hebreo para que ganara en batalla. Cuando ellos tenían esta arca, podían comunicarse directamente con Yahvé. Servía también como un dispositivo, ¿no?, para hacer esas comunicaciones. Y también era un artefacto que tenía una potencia impresionante. Algunos lo comparan con algún tipo de arma nuclear, o incluso también se habla de que podría ser un arma de potencia electromagnética. Lo cierto
es que era tecnología extraterrestre. Y además de eso, le dice a los sacerdotes que lleven las bocinas del cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo, pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. O sea que ahí tenían el arca, las bocinas, tenían a su gente listos para la batalla, ya todo estaba organizado, así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía, y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga, gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento y allí pasaron la noche. Entonces esto tenían que hacerlo en los días, ¿no? En los días que ellos estaban ahí sitiando la ciudad, debían dar una vuelta alrededor de la ciudad, y al séptimo día, como les había dicho Yahvé, ese último día tenían que dar 7 vueltas alrededor, no una sola, y luego de eso caerían las murallas. Hicieron eso durante 6 días. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera, pero esta vez ya 7 veces. Solamente ese día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces, los anteriores una sola vuelta. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas, la séptima vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad, y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella, solamente Rahab, la ramera, vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Yahvé. Ya sabemos que él es un Dios materialista, que le gusta la plata, el oro, los sacrificios. Era un ser físico que tenía apetito, no tenía avaricia por todo lo que el pueblo de Israel le robaba a los pueblos que invadía. De hecho, también el 10% o el diezmo era la ofrenda que pedía Yahvé, que era una parte de lo que el pueblo producía de la tierra, se la tenían que dar a Yahvé. Así era que él podía comer, podía alimentarse, podía tener sus cosas. Es decir, el pueblo de Israel le pagaba como si fuese un sueldo, que era el 10%, para que este señor estuviera ahí con todo lo que necesitara, no le faltara nada. Le construyeron una casa, que fue el templo, mejor dicho. Esto parecía más una relación entre un amo y unos esclavos que una relación entre un Dios y un pueblo, ¿no? Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y tomaron y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Acabaron con todo una vez la muralla se derribó. ¿Cómo lo hicieron? Tocando las bocinas, dando vuelticas y con el arca de la alianza allí. Y uno lee la historia y uno dice, bueno, ¿cómo es posible que solo dando unas vueltas, tocando los cuernos estos, las trompetas o más bien el shofar, y pegando un grito, pues se van a caer unas murallas, ¿no? Entonces ahí donde el diálogo religioso, la prédica dice, ese es el poder de Dios. Ellos tuvieron fe, confiaron en Dios y Dios los ayudó, mágicamente derribó las murallas. Esto se lo cree alguien, pues que obviamente no puede ir más allá de su creencia, pero aquí estamos ante una de las tantas veces que Yahvé ayudó con su tecnología al pueblo hebreo a ganar una batalla. Entonces, ¿de qué forma derribaron las murallas? Bueno, hay una teoría de que las trompetas que se utilizaron alrededor de Jericó eran una especie de armas sónicas de destrucción masiva. Un tipo de tecnología que tenía este Elohim, que la puso al servicio en ese momento de su pueblo. Porque por acá está el caso de un famoso instituto de investigaciones electroacústicas. Esto fue más o menos para los años 60, 1964. Y bueno, se relata que tuvieron una mudanza, se mudaron de un edificio a otro con todo su equipo técnico, y muchos de los colaboradores de uno de los profesores del instituto, el profesor Vladimir Gabreu, se quejaron de fuertes y persistentes dolores de cabeza, trayendo como consecuencia sobre estos síntomas tales como
prurito, náuseas y vómitos, entre otros. Tal fue la gravedad del asunto que algunos de los colaboradores de Vladimir empezaron a temblar y a convulsionar cual enfermos durante un ataque de epilepsia. El instituto, que trataba cuestiones relacionadas con la electroacústica, sospechó que aquellas molestias que sufrían los colaboradores del profesor pudieran tener su origen en radiaciones incontroladas que podrían estar localizadas en alguna parte de los laboratorios del edificio, ¿no?, donde estaban ubicados. Después que muchos y tediosos esfuerzos por parte de los científicos por encontrar la causa del problema, se acabó averiguando el origen del mismo. No eran frecuencias eléctricas incontroladas las que causaban estos síntomas, sino un ventilador que emitía ondas de baja frecuencia que comunicaron a todo el edificio una vibración de infrasonido. Tras saber lo que consiguió hacer este ventilador, el profesor Vladimir dijo que ese fenómeno se podía reproducir experimentalmente de forma intencionada. Así fue como este profesor creó el primer cañón acústico de todo el mundo en el Instituto de Investigaciones Electroacústicas de Marsella. ¿Y cómo era el cañón? Bueno, este obedecía a la siguiente descripción. A una enorme reja que tenía forma de tablero de ajedrez se le ataron 61 tubos ultra flexibles a los que se les hizo pasar aire a presión regular hasta que de esto se pudo apreciar un tono acústico en 196 hercios. ¿Cuál fue el resultado del experimento? Simplemente devastador. Las paredes del nuevo edificio se agrietaron y los estómagos de los presentes durante el ensayo práctico se retorcieron hasta el extremo. En consecuencia, el cañón fue desactivado. El cañón es este que se veía en la imagen. Aquí está. Unas tuberías que eran capaces de emitir ese infrasonido y causó efectos incluso en las paredes. Entonces esta tecnología se comienza a relacionar con lo que pudo haber ocurrido allí en Jericó. A finales de los años 70 se consiguió perfeccionar esa trompeta de la muerte, ya que se trabajó durante varios años en un nuevo cañón acústico de 23 metros de longitud, que fue capaz de emitir ondas sonoras que alcanzaron la frecuencia mortal de los 3.5 hercios. En vista de estos antecedentes, viene a la mente otro escenario en el que pudo ser plausible el uso de algo similar. Y ahí es donde está el tema de Jericó, ¿no? En el pasado bíblico, el pueblo hebreo atravesó el Jordán poniendo rumbo hacia la ciudad de Jericó, la cual se veía rodeada de espesas murallas de 7 metros de grosor. En vista del impedimento, se ordenó a los sacerdotes que tocaran las trompetas durante 7 días y luego de eso, como ya lo vimos en la historia que estábamos leyendo en la cita bíblica, las murallas se cayeron. Es probable que este experimento del profesor Vladimir, vamos a recordar bien el nombre, Vladimir Gavreu, hacia la década de los 60, donde desarrolló este experimento con estas ondas de infrasonido y donde pudieron ver que era posible tumbar incluso paredes. Bueno, en el caso de la historia de Jericó se utilizaron 7 trompetas durante varios días. Quizás al sonar las trompetas dándole la vuelta, las murallas se agrietaron lo suficiente para que el último día, al dar 7 vueltas y por lo tanto sonar por más tiempo estas trompetas, esto terminaría finalmente por hacer que las paredes se derrumbaran. Porque recuerden que a lo último, cuando terminan de dar la 7ª vuelta, Josué le dice al pueblo que gritaran, es decir, que se hizo un bullicio y quizás eso generó la vibración final para que estas murallas cayeran por completo y ellos pudieran entrar y hacer la destrucción que hicieron. Es una posibilidad, tiene sentido, se comprobó con ese experimento que se puede hacer. Ahora, si vamos al pasado, cuando estos Elohim o este Elohim contactó con su pueblo elegido, recordemos que estos seres extraterrenos tenían o tienen una altísima tecnología, porque lo del señor Vladimir era pues un prototipo, pero lo que utilizaba Yahvé en la antigüedad era una tecnología de punta que yo diría que mucho de eso ni siquiera se tiene hoy día. Entonces le dio el arca de la alianza, le dio unas trompetas especiales y con eso tumbaron las murallas y pudieron entrar. De hecho, Jericó está aquí, vamos a Israel, está muy cerca al Mar Muerto, también ahí cerca está el río Jordán y Jericó está acá. Acá es donde está ubicada. Bueno, de lo que es las antiguas murallas y todo eso, se dice que se han encontrado algunos restos
pero algunas piedras o restos evidentes que se hayan dicho, sí, estas son las murallas y se haya comprobado, pues de momento no se han encontrado. Pero vemos, es una pequeña ciudad. En aquella época, pues, era muy famosa por la muralla que tenía y los cananeos creían que era invencible. De hecho, aquí hay algunos datos sobre la muralla de Jericó. Es una de las características más famosas de esa ciudad y se dice que es la más antigua del mundo, la muralla, ¿no? Construida alrededor del 8000 antes de Cristo. Esta muralla defensiva tenía una altura de aproximadamente 4 metros y estaba hecha de piedra y adobe. Jericó es mencionada en la Biblia, en el libro de Josué, donde se relata la conquista de la ciudad por los israelitas y bueno, ahí se narra cómo la derribaron. Dentro de los descubrimientos arqueológicos, a lo largo de los años, los arqueólogos han realizado numerosas excavaciones en Jericó, describiendo evidencias de su antiguo esplendor y su importancia histórica. Entre los hallazgos más destacados se encuentran los restos de viviendas, tumbas, objetos de cerámica y arte rupestre. Jericó es una ciudad antigua con una historia bastante rica y fascinante. Desde sus primeros asentamientos hasta los descubrimientos arqueológicos más recientes, Jericó ha dejado un legado duradero en la historia mundial. Entonces, la fama que tiene Jericó es por lo que se relata en la Biblia y por las murallas, que se dice que quizás es la muralla más antigua del mundo, de el 8000 antes de Cristo. O sea, más o menos unos 10.000 años, de 10.000 a 11.000 años de antigüedad, podrían datar las murallas de Jericó. Esas son las murallas que los israelitas lograron atravesar con lo que pudieron haber sido armas sónicas de destrucción. Vemos aquí, bueno, ruinas y representaciones de cómo pudieron haber sido estas murallas que el ejército de Yahvé, junto con su pueblo, pues destruyeron. Como lo decía, esto es una prueba más de la tecnología Elohim. No es ninguna prueba de milagros de Dios, porque no lo es. Aquí estamos hablando de un enfrentamiento bélico en la historia, donde un pueblo masacró a otro. Eso fue lo que pasó allí. Y lo pudieron masacrar porque tenían a un Elohim delante de ellos. Si no, recordemos el varón que vio Josué, que tenía una espada desenvainada y que le dijo: yo vengo de parte de los ejércitos de Yahvé, así que estaré con ustedes. Y a partir de ahí ellos comenzaron el sitio a Jericó. Ya estaban respaldados, ya sabían que Yahvé y sus ejércitos estarían con ellos. Yahvé le dio la orden a Josué: haz esto y haz esto. Comenzaron a dar las vueltas, tocaron las trompetas y derribaron las murallas. Y a partir de ahí, pues, la destrucción que hubo, robaron todo lo de la ciudad y una parte, por supuesto, se la dieron a Yahvé, la plata y el oro. Un ser con una avaricia impresionante, seres físicos, extraterrenos, materialistas, despiadados, que, bueno, lograron forjar la historia de un pueblo que hasta la actualidad sigue haciendo lo mismo. Sigue sitiando ciudades, invadiendo y masacrando para seguir dándole ofrendas a su Dios. Esa es la realidad. Y bueno, y siempre han tenido ese respaldo tecnológico. Por ejemplo, el ejército de Israel en la actualidad es uno de los ejércitos con más alta tecnología. Y los aliados de Israel, como Estados Unidos, tienen una potencia tecnológica a nivel bélico bastante importante. ¿Quién se las dio? Bueno, los dioses que desde los inframundos siguen en contacto con ellos. Ya no están con ellos al pie de la batalla, como en aquellas épocas, pero sigue existiendo esa relación. Así que esta es la historia de Jericó y lo que realmente ocurrió. Una de las historias más famosas de la Biblia. No es más por el día de hoy. Coméntenme allí qué opinan de todo esto. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.